frenó en medio de la carretera al ver a una mujer sola al borde del asfalto. Había algo en ella, diferente. José detuvo el camión y le ofreció un aventón. Minutos después, ella le sonrió con una mirada serena y dijo: «Tienes una promesa que cumplir». Esa noche, todo cambió. Los frenos fallaron, la carga desapareció, y la vida que él creía segura se convirtió en un misterio sin retorno. ¿Qué sabía aquella mujer? ¿Quién era en realidad? ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo, escribe aquí en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El sol ya rozaba el horizonte cuando José Ramírez divisó la figura al borde del camino. Eran casi las 6 de la tarde. La luz anaranjada del atardecer bañaba de oro los campos secos de agave en la ruta entre Guadalajara y Tepatitlán. Redujo la velocidad del camión por puro reflejo, aunque el corazón ya había frenado antes que los neumáticos. Ella estaba ahí, inmóvil. No hacía señas, no caminaba, no parecía angustiada, pero tampoco era parte del paisaje. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Simple, limpio, sin una pizca de polvo. El cabello castaño, suelto, caía sobre sus hombros como si el viento no se atreviera a tocarlo. El rostro, él no podría describirlo después. Solo sabía que transmitía paz. Y silencio. «Pero qué demonios», murmuró, bajando aún más la marcha. No era común ver a una mujer sola en ese tramo de carretera, mucho menos vestida de esa forma. José dudó. Recordó los asaltos que ya había presenciado, emboscadas con chicas usadas como señuelo. Pero ella no mostraba prisa ni miedo. Solo lo miraba. A él. Como si ya supiera que iba a detenerse. Orilló el camión con un ronquido suave del motor y estiró el brazo para abrir la puerta del pasajero. «¿Está perdida?», preguntó. La mujer subió sin decir palabra, sentándose con la delicadeza de quien no quiere perturbar el mundo. Solo después de cerrar la puerta, respondió con voz serena: «¿Va hacia San Juan del Río?». José frunció el ceño. «¿San Juan?». «Está en la ruta. Pero todavía falta». Ella asintió, mirando por la ventana como si conociera cada piedra del camino. Encendió el motor y volvió a incorporarse a la carretera. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Era como si su presencia llenara la cabina de una calma densa, casi sagrada. José, hombre de pocas palabras y muchos silencios, se sentía extrañamente cómodo con aquella compañía. «Nunca la he visto por estos rumbos». «¿Vive en San Juan?». «Voy para allá», respondió ella, sin añadir más. Él la miró de reojo. Quería preguntar quién era, por qué estaba allí, por qué parecía tan fuera de lugar en aquel paisaje árido. Pero algo dentro de él se lo impedía. Como si cualquier pregunta fuera innecesaria. «Me llamo José», dijo al fin, rompiendo el silencio con una honestidad que ni él esperaba. «Ya lo sé». El camión dio un leve volantazo, y él sujetó el volante con más fuerza. «¿Cómo que ya lo sabe?». Ella solo sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila. Casi maternal. Kilómetro tras kilómetro, José trataba de entender lo que ocurría. Aquella mujer sabía su nombre, no se sorprendía de nada y, bueno, había algo raro en el aire. La radio, que siempre sonaba con las mismas rancheras ruidosas, estaba muda. El motor, que solía rezongar, ahora parecía ronronear. Y el tiempo se sentía raro. Como si el trayecto fuera más corto. Ella miraba las montañas a lo lejos con ojos que veían más allá. Cuando volvió a hablar, su voz fue suave pero firme. «Cargas muchas promesas incumplidas». José tragó saliva. «¿Quién le dijo eso?». Ella no respondió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó en su exesposa, fallecida hace 8 años. En su hija, a quien no veía desde el velorio. En su hijo, no. Mejor no pensar en él. Mejor dejarlo todo en silencio. Pero ella no lo permitía. Era como si supiera dónde tocar. Dónde dolía.
¿Por qué aceptaste este encargo?, preguntó, aún sin mirarlo. José tardó en contestar. Dinero. Pagaban bien. Ella sintió, pero su silencio fue más profundo que cualquier reproche. Más adelante, al detenerse frente a una llantera cerrada, él bajó a orinar detrás de unos arbustos. No tardó ni 2 minutos. Al volver, ella ya no estaba. La puerta de la cabina seguía cerrada desde dentro. No había huellas en el suelo. Ninguna señal. Solo un pequeño objeto sobre el asiento, un medallón. Dentro, la imagen de la Virgen de Guadalupe. No era un llavero cualquiera. Era antiguo, desgastado, pero tenía un brillo extraño. José miró a su alrededor, caminó por la carretera, gritó. Nada. ¿Señorita? Oiga. Señorita. Respondió el eco. Volvió al camión, perplejo. Revisó la cámara del tablero. Y ahí estaba, él deteniéndose, abriendo la puerta, pero nadie subía. El video mostraba solo a él, solo, moviendo la boca como si hablara con alguien que no estaba. Se sentó, sin aliento. El medallón seguía en su mano. Sintió un leve aroma a rosas en el aire. Y una brisa fría le rozó la nuca, aunque afuera hacían casi 30 grados. Intentó encender el camión. No respondió. Giró la llave 3 veces. Nada. En el tablero, todas las luces encendidas, como si el vehículo se hubiera muerto del susto. Tomó el celular. Sin señal. Bajó. El sol casi se había ido, y el silencio era absoluto. Ni cigarras. Ni viento. Fue entonces cuando volvió a oír la voz. Tienes una promesa que cumplir, José. Se giró de golpe. Pero estaba solo. Totalmente solo. Y aún así, sentía que no lo estaba. 2 minutos después, el camión arrancó sin esfuerzo. La radio volvió a sonar por sí sola. ¿La canción? Reina del cielo, escúchanos. José apretó el medallón contra el pecho. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo de verdad. Pero también, una extraña paz. Engranó la marcha. San Juan del Río ahora parecía mucho más que un destino. Era un llamado. Y, en el retrovisor, vio algo que le heló la sangre. La mujer de blanco. De pie en medio del camino. Mirándolo fijamente. Sonriendo. José no durmió esa noche. Siguió conduciendo sin parar, con los ojos atentos y la mente hecha un torbellino. El rostro de aquella mujer, o visión, o milagro, o locura, no salía de su cabeza. En cada curva, en cada bache del camino, miraba al asiento del pasajero esperando volver a verla. Pero solo había silencio, y el medallón, colgado del retrovisor, balanceándose suavemente. Al amanecer, se detuvo en el parador, El Venado, uno de esos puntos clásicos para camioneros entre Jalisco y Querétaro. Estaba agotado, con los ojos rojos y la boca seca. Pidió un café negro, amargo, y un pan con queso. Se sentó en una mesa junto a la ventana y se puso a observar los camiones que pasaban afuera. Fue entonces cuando notó al viejo apoyado en la barra, con la mirada fija en él. «Tienes cara de haber visto un fantasma», dijo el hombre, arrastrando una silla frente a él sin pedir permiso. ¿O fue algo peor? José frunció el ceño. ¿Nos conocemos? No. Pero a un hombre inquieto se le nota desde lejos. José no respondió. Solo sacó el medallón y lo colocó sobre la mesa. Quería ver la reacción del viejo. Y la obtuvo. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó el hombre, empalideciendo. Me lo dio una mujer. O lo dejó. O desapareció y eso quedó ahí. El viejo se inclinó con cuidado, tocó el objeto con reverencia, como si fuera una reliquia. ¿La viste, verdad? José no supo qué contestar. Aún pensaba que podía haber sido un delirio. Un sueño. Algo extraño en el café del último parador. Pero la pregunta del viejo no dejaba espacio para dudas. ¿Quién es ella?
Preguntó al fin. ¿Y cómo lo sabe? Yo la vi 2 veces. Una en 1987, cuando volqué mi camión en plena tormenta cerca de Silao. Y otra, cuando murió mi esposa. Ella apareció junto a la cama, y susurró que mi mujer no sentiría dolor. Y no lo sintió. José abrió los ojos con asombro. ¿Y ella, qué es? El viejo sonrió. Pero era una sonrisa cansada, de esas que llevan el peso de haber dejado de buscar respuestas. Nadie lo sabe. Algunos dicen que es la Virgen María. Otros, que es un ángel. Yo digo que es un recordatorio. Una señal de que hay asuntos pendientes, aquí dentro, dijo, llevándose la mano al pecho. A José le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Pero por qué a mí? Yo no rezo. No piso una iglesia desde hace más de 20 años. Tengo más pecados que kilómetros recorridos. Justamente. El viejo se levantó, le puso una mano en el hombro y concluyó, ella no aparece a los santos. Se le aparece a los que necesitan volver al camino correcto. Al salir, mientras cargaba combustible, José decidió revisar las cámaras de seguridad. Ese parador tenía un sistema moderno. Llamó al gerente aparte y le explicó que quería ver las imágenes del día anterior, cuando se detuvo en un tramo cercano, antes de seguir viaje. Un problema con la carga, mintió. Tras algo de resistencia, el gerente lo llevó a la sala de monitores. ¿Aproximadamente qué hora? Como a las 6 de la tarde. Carretera vieja, cerca del entronque con el Arenal. El gerente tecleó, adelantó el video, pausó. Ahí estaba el camión de José. Ahí. Dijo él, con el corazón acelerado. ¿Estás tú, solo?, comentó el gerente. José sintió un nudo en el estómago. Espera, retrocede un poco. Ahí, cuando abro la puerta del pasajero. El gerente obedeció. Pero en el video, solo se veía a José abriendo la puerta. Hablando. Sonriendo. Haciendo gestos, completamente solo. La mujer no aparecía. ¿Estas cámaras fallan?, preguntó, nervioso. Funcionan perfectamente, respondió el gerente, cruzando los brazos. ¿Quieres ver las imágenes de la misma hora de hoy? Para comparar. José asintió. Y ahí estaba otro conductor, recogiendo a un autoestopista cualquiera, claramente visible en la grabación. Tal vez estabas demasiado cansado, sugirió el gerente, incómodo. A veces pasa. José salió de la sala en silencio. Subió al camión, volvió a la carretera y se detuvo pocos minutos después frente a una pequeña capilla abandonada junto al camino. No sabía por qué. Solo sintió que debía parar. Bajó. La puerta de la capilla estaba entornada, crujiendo con el viento. En el altar, roto y cubierto de polvo, había una sola vela encendida. Solo una. No había nadie a la vista. Ningún coche cerca. Se sentó en el primer banco de madera, inclinó la cabeza entre las manos, y por primera vez en muchos años, oró. No con palabras. Con lo que le quedaba de fe. Si fuiste tú, si eso de verdad pasó, muéstramelo. Dame una señal. El silencio fue su única respuesta. Pero al volver al camión, el celular, que llevaba días sin señal, sonó. En la pantalla apareció un nombre que José no veía hacía años, Luisa. Su hija. Casi deja caer el teléfono. ¿Hola? ¿Papá? La voz de ella temblaba. Soñé contigo esta noche. Y con mamá. Ella me decía que te llamara. Que ya era hora de perdonar. José no pudo responder. Solo lloró. En silencio. Apretando el celular como quien sostiene una vida. En ese momento, supo que algo había empezado a cambiar. Pero lo que aún no sabía era que alguien más lo observaba desde lejos. Y esa persona no quería que José llegara a San Juan del Río. La carretera parecía más angosta esa mañana. Como si, con cada kilómetro, el mundo a su alrededor se cerrara un poco más sobre José. El camión avanzaba,
pero su pecho pesaba como si arrastrara recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Desde la llamada de su hija, algo se había agitado dentro de él. Algo que no quería enfrentar, pero que ya no podía ignorar. En la radio, una voz femenina anunciaba el clima seco en Querétaro. José la apagó. No quería saber del clima, ni de noticias. Quería silencio. Pero su mente no cooperaba. Recordó la última vez que vio a Luisa. Tenía 19 años, los ojos llenos de tristeza y un sobre en la mano, el resultado positivo de una prueba de embarazo. Su madre, ya enferma, había llorado. José, por orgullo, no lloró, pero gritó. Gritó tanto que su hija se fue de casa y nunca volvió. Ahora ella soñaba con su madre fallecida, decía que lo perdonaba, ¿y él? ¿Podía perdonarse a sí mismo? Pasó por un tramo sinuoso de la sierra, donde el asfalto parecía respirar junto al camión. Engranó tercera, subió despacio. Y fue ahí, en esa curva, cuando todo comenzó a salirse de control. Primero, un ruido extraño. Como si algo se hubiera soltado. Luego, un golpe seco. José pisó el freno. Nada. El pedal se fue hasta el fondo. No había frenos. No, ahora no, murmuró, sujetando el volante con ambas manos. Metió el freno motor, tiró del freno de mano con cuidado, intentando controlar. El camión patinó, se salió apenas de la pista, pero no volcó. Quedó detenido en una leve inclinación, con dos ruedas fuera del acotamiento y la carga oscilando. Con el corazón en la garganta y las manos sudadas, José saltó de la cabina. Corrió hacia la carrocería. El candado seguía ahí, intacto. Lo abrió. Lo que vio le hizo temblar las piernas. La carga había desaparecido. Cajas de cemento. 10 pallets. Toda la carga. Nada. Solo el suelo de madera vacío, como si nunca hubiera llevado nada. Imposible, murmuró, dando vueltas alrededor del camión, buscando señales de robo, huellas, cualquier explicación. Volvió a la cabina, sacó el talón de la factura. Revisó el origen, almacén en Zapopan. Recordaba el cargamento, a los hombres subiendo las cajas, el peso al conducir. Todo estaba ahí. ¿Estaba? ¿Realmente estaba? Bajó de nuevo. Caminó hasta la orilla de la carretera. Necesitaba señal. Necesitaba llamar a alguien, confirmar qué estaba ocurriendo. Pero su celular parpadeaba, sin servicio. El borde del camino parecía más desierto que nunca. Entonces escuchó la voz. Suave. Fina. Familiar. Lo que perdiste, no era tuyo. Se giró de golpe. Nada. Ni un alma. ¿Quién anda ahí? Gritó. El eco fue la única respuesta. José volvió al camión, confundido, casi temblando. Abrió el compartimento de herramientas, buscó los papeles de la carga. Había un sobre que no recordaba haber visto. Tenía su nombre escrito a mano. Dentro, una carta. Cargas el peso de algo que no te pertenece. Baja del camión. Camina 3 kilómetros. Y recuerda lo que dejaste atrás. Tiró la carta sobre el tablero como si le quemara las manos. Aquello era una locura. O un juego. O un castigo. Pero sus pies ya estaban fuera del camión antes de que su mente lo decidiera. Tomó la botella de agua, cerró el vehículo con llave, y empezó a caminar. La carretera era calurosa, polvorienta, sin acotamiento. Caminó casi 40 minutos hasta divisar una construcción sencilla a la izquierda, una llantera vieja, con una lona improvisada y un hombre sentado en un banquito de madera. El sujeto lo miró como si ya lo esperara. Llegaste tarde, dijo, secándose el rostro con un trapo sucio. ¿Me conoce? Ya viniste aquí. Pero eras otro hombre. José se acercó, con desconfianza. No entiendo. Nunca he venido a este lugar. No con los pies. Pero sí con el corazón. El camionero que abandona su propia historia, siempre regresa. Aunque no lo sepa.
El hombre se levantó y fue al fondo del taller. Volvió con una caja pequeña, de madera, cubierta de polvo. «Esto es tuyo». José abrió la tapa con manos temblorosas. Dentro, había una foto antigua, él y su esposa, jóvenes, abrazados frente a un camión rojo. Y al fondo, un niño rubio, de unos 8 años. Su hijo. ¿De dónde sacó esto? Un camionero la dejó aquí hace muchos años. Dijo que algún día, el dueño verdadero volvería. José cayó de rodillas. Aquella foto, era de una época que había tratado de enterrar. El niño era Daniel, su hijo mayor. El que murió en un accidente de bicicleta mientras José estaba de viaje por trabajo. No estuve ahí. Le prometí que volvería para su presentación en la escuela, y no volví. El hombre asintió en silencio. Por eso me dejó mi mujer. Por eso perdí a mi hija. Porque se le quebró la voz. Porque huí de todo. El llantero le puso la mano en el hombro. A veces, el camino que uno elige tarda en mostrar el regreso. Pero siempre lo muestra. José cerró la caja. Volvió caminando en silencio hasta el camión. Al abrir la puerta, algo lo hizo congelarse. El medallón estaba colgado de nuevo en el retrovisor. Pero ahora, brillaba levemente, como si hubiera sido limpiado. Y junto a él, pegado con cinta, había un pedazo de papel amarillento. Escrito a mano. Aún no has llegado. Pero estás más cerca que nunca. En el espejo retrovisor, por un instante, vio a la mujer de blanco sentada en el asiento del pasajero. Pero cuando giró la cabeza para mirar de verdad, el asiento estaba vacío. O casi. El cojín estaba húmedo. Como si alguien acabara de bajarse. El camión se sentía más liviano, aunque la carrocería estaba vacía. José seguía su camino con la mirada perdida en el horizonte y la caja de madera a su lado, el retrato de un pasado que intentó olvidar, pero que ahora latía en cada curva del camino. La radio volvió a encenderse sola alrededor de las 4 de la tarde. Ninguna estación. Solo una voz estática que parecía murmurar algo, como una oración. La apagó. Unas horas después, paró en un pequeño pueblo llamado El Zamorano, donde había un área de descanso para camioneros y un restaurante con comida caliente. José entró, aún con los hombros caídos, y pidió un plato sencillo, arroz, carne y tortillas. Mientras comía, escuchó voces en la mesa de al lado. Y él juraba que la mujer apareció de la nada, justo al borde del camino. Decía que hablaba con los ojos. Igual que contó Martínez el otro día. La tal mujer de blanco, ¿te acuerdas? José miró hacia los 2 camioneros. Ambos sucios de carretera, ojos cansados, pero con algo inquieto en la mirada. Se acercó despacio. Disculpen, ¿ustedes estaban hablando de una mujer en la carretera? Los 2 se miraron. ¿Tú también la viste? Preguntó el más viejo, con la expresión de quien ya sabe la respuesta. José asintió, con un nudo en la garganta. El más joven se adelantó. A mí se me apareció en 2019. Venía de regreso desde Sonora con carga viva y se me fueron los frenos en una bajada. Ya me estaba despidiendo de la vida cuando la vi en medio del camino. No sé cómo, pero el camión se detuvo. Los toros también. Todo quedó en silencio. ¿Y te dijo algo? Preguntó José. Me dijo, aún no ha llegado tu hora. Pero recuerda tu promesa. Se persignó. Nunca lo olvidé. ¿Y usted? José se volvió hacia el mayor. A mí se me apareció después de que perdí a mi esposa en un incendio. Andaba sin rumbo, bebiendo, sin alma. Un día, detuve el camión y ella estaba ahí, sentada en el asiento del copiloto. Me llevó hasta un pueblo donde conocí a la mujer que hoy es mi nueva familia. José se sentó con ellos. Por primera vez, no se sentía loco. Se sentía elegido. ¿Por qué se aparece a algunos? Preguntó en voz baja. Nadie lo sabe. Solo sé que trae algo que perdimos. Fe, tal vez. O valor para seguir adelante, dijo el mayor. El joven miró su reloj.
Tengo que seguir. Pero si pasas por la ermita, detente en la estación de Sebastián. Tiene una historia parecida a la tuya. Y una advertencia importante. José memorizó el nombre. Más tarde esa noche, ya de regreso en la carretera, decidió seguir el consejo. Tomó una ruta alternativa por la ermita, un camino menos transitado, pero que acortaba el viaje a San Juan del Río. Llegó a la estación cerca de las 11 de la noche. El lugar era pequeño, iluminado apenas por unas cuantas luces fluorescentes. Un tráiler servía de lonchería. Detrás del mostrador, un hombre barrigón, con bigote grueso y ojos atentos, preparaba tortas. ¿Sebastián?, preguntó José. Soy yo. ¿Vas a querer el combo o estás aquí por la otra razón? José mostró el medallón. Sebastián se puso pálido. Entra. Señaló un cuartito en la parte de atrás. Adentro, paredes cubiertas de recortes de periódico y fotos antiguas. En el centro, un altar con velas y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero a un lado, una pintura antigua de la mujer de blanco, con los mismos rasgos suaves, la misma mirada. Yo la vi cuando nació mi hijo, enfermo. Dijeron que no pasaría de la primera semana. Pero ella apareció en el hospital, miró al niño y dijo, él aún caminará por esta tierra. Hoy tiene 15 años y juega fútbol como un rayo. José guardó silencio, con los ojos húmedos. Pero hay algo que debes saber, dijo Sebastián. Ella no se aparece solo para proteger. Se aparece para recordar. Y si no escuchas, se va. ¿Se va? Se va para siempre. Y se lleva con ella aquello que debiste haber hecho. Antes de que José pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Una mujer entró desesperada, con un niño en brazos. Ayúdenme, por favor. Mi hijo no respira. José y Sebastián corrieron hacia ella. El niño tendría unos 7 años, estaba pálido, con los labios morados. La madre lloraba desconsolada. ¿Tiene asma? El inhalador se acabó. Yo no sé qué hacer. Sebastián fue hasta el tráiler, pero el tanque de oxígeno estaba roto. José no lo pensó. Tomó el medallón, se arrodilló junto al niño y, por primera vez en años, rezó en voz alta. Sé que no lo merezco, sé que fallé, pero si este niño tiene alguna oportunidad, que no sea por mí. Que sea por ella. Por la madre que suplica. Por la vida que aún late. Silencio. Y entonces, el niño tosió. 1, 2 veces. Abrió los ojos. Comenzó a llorar. La madre cayó de rodillas, abrazando al hijo con todas sus fuerzas. Sebastián los miraba, incrédulo. Esto fue un milagro. José no dijo nada. Solo se levantó despacio, sintiendo algo diferente en el cuerpo. Como si hubiera soltado un peso enorme. Pero al volver a subir al camión, vio algo que le heló la sangre. El asiento del copiloto estaba otra vez mojado. Y sobre él, reposaba un sobre nuevo. Dentro, una sola frase. Lo que te espera en San Juan del Río no es lo que imaginas. El motor del camión rugía en voz baja mientras la madrugada devoraba el paisaje. José conducía en silencio, los ojos fijos en la línea central de la carretera, pero la mente, lejos. El sobre con el mensaje seguía en el tablero, intacto. Ya había leído esa frase unas 10 veces. Lo que te espera en San Juan del Río no es lo que imaginas. Entonces, ¿qué es? Murmuró, sin esperar respuesta. La noche era densa. Pesada. Una oscuridad que parecía oprimir los hombros. Ni siquiera las estrellas se atrevían a salir. Solo el sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto y el tic-tac de las luces intermitentes que había dejado encendidas por error. Cerca de las 2:20 de la madrugada, José decidió parar a descansar. El camión necesitaba enfriarse. Y él también. Se orilló en una zona de emergencia, apenas iluminada, rodeada de maleza alta y una cerca de alambre oxidado. No había señales de civilización cerca. El celular seguía sin señal. Apagó el motor. Se estiró en el asiento.
Pero el sueño no venía. Cerró los ojos un momento. Y entonces lo escuchó. Toc, toc, toc. Un sonido seco, metálico, como si algo golpeara la puerta del copiloto. Abrió los ojos. El reloj digital marcaba 2:33. Se incorporó con cuidado, el corazón ya acelerado. ¿Hay alguien ahí?, llamó, dudoso. Silencio. Tomó la linterna del guantera y bajó. Afuera, la noche era aún más opresiva. Apuntó la luz hacia la puerta del copiloto. Nada. Ni huellas. Ni sombra. Ni ruido. Solo el susurro del viento entre la maleza alta, frío y extraño para la época del año. Dio unos pasos alrededor del camión. Si esto es una broma, te juro que... Se detuvo. En la lateral del camión, escrito con un dedo sobre la capa de polvo, alguien había dejado un mensaje. Ella no es quien crees. El miedo le cayó como una piedra en el pecho. Corrió de vuelta a la cabina, cerró las puertas con seguro, encendió el motor y metió primera. Tenía que salir de ahí. Ya. Mientras se reincorporaba a la carretera, algo llamó su atención en el retrovisor. Una figura masculina, vestida de negro, parada al borde del camino, observando el camión alejarse. José giró la cabeza para mirar mejor. La carretera estaba vacía. Siguió manejando otra hora sin detenerse, hasta que los párpados comenzaron a pesarle. Vio un cartel que anunciaba un restaurante 24 horas llamado Las Tres Cruces. Necesitaba café. Y aire. Se detuvo y entró. El local estaba casi vacío. Solo un hombre con capucha sentado al fondo, tomando algo caliente. José pidió café negro, fuerte, y se sentó en una mesa cerca de la puerta, frente al desconocido. Fue entonces cuando aquel hombre habló. «Estás yendo demasiado lejos». José alzó la mirada, sorprendido. «¿Perdón? El camino que estás siguiendo no te lleva a donde crees». El tono era neutral, pero cada palabra parecía pesar como una sentencia. «No pedí consejos», dijo José, intentando mantener firme la voz. «Pero recibiste señales. Y las ignoraste. Y cuanto más avances, más te va a mostrar lo que no quieres ver». José se levantó con cautela. «¿Quién eres?». El hombre se quitó la capucha. Era joven. Pelo oscuro. Ojos intensos, casi fríos. Pero lo que más llamaba la atención era la cicatriz que cruzaba su rostro, como una grieta. «Me llaman de muchas formas. Pero tú puedes llamarme Ramiro». «¿Y qué quieres?». «A advertirte. Esa mujer no viene a consolar. Viene a recordar. Y a veces, recordar es el peor castigo». «¿Estás diciendo que quiere castigarme?». Ramiro se encogió de hombros. «Estoy diciendo que tal vez no estés listo para ver lo que te mostrará en San Juan del Río». José respiró hondo. «¿Y por qué te importa?». Ramiro lo miró fijo. «Porque no todos los que la encuentran, regresan siendo los mismos». En ese momento, una mesera se acercó con el café de José y miró directamente a Ramiro. «Disculpe, señor, ¿va a ordenar algo?». José frunció el ceño. Ramiro ya tenía café, claramente. Pero la mesera señalaba una silla vacía. «Señor, ¿usted está bien?». «¿Con quién habla?». José miró alrededor. La mesa de Ramiro estaba vacía. La silla, la taza, el propio hombre. Desaparecidos. El corazón se le desbocó. Se levantó de golpe. Miró debajo de las mesas, en el estacionamiento, por todos lados. Nada. Nadie. «Señor, está muy pálido, ¿quiere que llame a alguien?». José salió corriendo. Volvió al camión, con la piel erizada, los dientes apretados. Encendió el motor y retomó la carretera, pero no lograba sacar el rostro de Ramiro de su mente. ¿Era real? ¿O solo otro aviso? Al llegar a un tramo plano, decidió parar de nuevo. Necesitaba respirar. Detuvo el camión bajo un árbol solitario al borde del camino y apagó el motor.
El cielo empezaba a aclarar. Las primeras luces del día teñían el horizonte de tonos anaranjados. Miró al retrovisor. La mujer de blanco estaba allí otra vez, sentada en el asiento trasero. Pero su rostro había cambiado. No era sereno, como antes. Era triste, como quien carga un duelo eterno. José se volteó rápidamente. Nada. Pero en el asiento, había una fotografía antigua. Él y su hija, Luisa, en el bautizo de Daniel. Ella apenas tenía 8 años. Sonreía, sosteniendo al hermano en brazos. En el reverso, escrito a mano con la letra de su exesposa: recuerda la promesa que nos hiciste a los dos. José no recordaba la promesa. Pero algo dentro de él le decía que estaba a punto de descubrirla. San Juan del Río surgió en el horizonte como un suspiro antiguo. Era una ciudad pequeña, de calles empedradas, puertas de madera y fachadas coloniales. La niebla de la mañana aún se aferraba a los tejados como si el tiempo allí caminara más lento que en cualquier otro lugar. José cruzó el arco de entrada con los ojos bien abiertos. No conocía la ciudad, nunca había pasado por ahí, pero su corazón latía como si regresara a un sitio olvidado o llamado. En el centro histórico, bajó del camión y caminó por la plaza. Niños corriendo con mochilas, ancianos sentados en las bancas, tienditas abriendo sus puertas. Todo parecía común, tranquilo. Y al mismo tiempo, extraño. Como si el mundo estuviera fingiendo normalidad, solo para que él lo observara. Entró en una iglesia discreta, de fachada blanquecina y campanas mudas. Antigua, tal vez del siglo XVIII. Dentro, bancos vacíos, olor a cera quemada y paredes desgastadas por décadas de silencio. En el altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe sonreía con ternura. Pero José no estaba ahí por ella. Estaba allí por otra mujer, la que lo venía acompañando desde aquella tarde en la carretera. Fue entonces cuando un sonido metálico retumbó detrás del altar. José se giró. Un sacerdote anciano, encorvado por los años, emergía de una puerta lateral. ¿Puedo ayudarte, hijo? José dudó. Yo encontré a una mujer en la carretera. Desapareció. Me dejó esto. Y extendió el medallón. El sacerdote tomó el objeto con cuidado. Al verlo, sus ojos se humedecieron. Pensé que nunca volvería a ver esto. ¿La conoce? El sacerdote asintió y caminó lentamente hasta una estantería. Sacó un libro viejo, de tapa dura y bordes dorados gastados. Lo abrió en una página marcada con una cinta roja y le mostró a José un dibujo hecho a mano. Una mujer vestida de blanco, de mirada serena y cabello suelto. En el cuello, el mismo medallón. Esta imagen fue dibujada en 1932. Un camionero tuvo un accidente en las afueras de la ciudad. Sobrevivió sin un solo rasguño y juraba que fue salvado por esta mujer. La historia se repitió con otras personas. Siempre viajeros. Siempre en momentos cruciales de sus vidas. Y ella es, ¿qué? Nadie lo sabe. Pero todos los que la vieron, cambiaron. Algunos dijeron que sanaba. Otros, que revelaba verdades ocultas. Pero todos, sin excepción, fueron obligados a enfrentar lo que escondían dentro de sí. José sintió un nudo en el estómago. ¿Y por qué yo? El sacerdote lo miró fijamente durante unos segundos. Tal vez, porque llevas demasiado tiempo cargando lo que no has dicho. José guardó silencio. ¿Hay más?, dijo el padre, hojeando el libro otra vez. Hay una capilla abandonada en las afueras de la ciudad, cerca del antiguo cementerio misionero. Nadie va allí desde hace años. Pero ella, señaló la imagen, suele aparecerse ahí. Especialmente cuando la historia de alguien está a punto de cambiar. El lugar estaba aislado, cubierto de vegetación baja y sombras. La pequeña capilla era de piedra, con el techo parcialmente derrumbado y vitrales rotos. La entrada, entreabierta. El aire olía a tierra húmeda. José empujó la puerta con el hombro. El chirrido sonó como un lamento. Adentro, vio el altar cubierto de polvo.
Un solo banco en un rincón. Y, algo incrustado en el suelo, una placa de metal oxidado. Se arrodilló. Limpió con las manos. Familia Ramírez, aquí descansa lo que no fue dicho. ¿Cómo? Susurró. Junto a la placa, un nicho de piedra. José forzó la tapa. Dentro, una caja de madera casi idéntica a la que había recibido días atrás. La abrió lentamente. Dentro, cartas. Muchas cartas. Todas dirigidas a él. Escritas por su esposa. Algunas por su hijo. Algunas, por su hija. Pero ¿cómo? Las fechas iban de 2003 a 2009. Las cartas hablaban de añoranza, de perdón, de promesas rotas. Y una, en especial, hizo que sus manos temblaran. José, si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta aquí. Nunca se trató de lo que hiciste. Se trató de lo que nunca tuviste el valor de enfrentar. Yo te perdono. Pero solo tú puedes perdonarte. Daniel lo sabía. Lo dijo, antes de partir. Papá va a encontrar a la mujer del camino. Ella le mostrará el camino. José gritó de dolor. No un grito de rabia, un grito de liberación. De culpa deshecha. De décadas de silencio cayendo como tormenta sobre su alma. Lloró ahí, de rodillas, hasta que ya no le quedaron lágrimas. Sentía su presencia. Sabía que estaba cerca. Y entonces la vio. En la entrada de la capilla. Silenciosa. Iluminada por una luz que no venía de fuera. La mujer de blanco. Lo miraba con ternura. Pero sus ojos decían algo más. El viaje aún no ha terminado. José se puso de pie. ¿Qué más quieres mostrarme? Ella no respondió. Solo extendió la mano y señaló el medallón que él llevaba al cuello. El objeto comenzó a brillar intensamente. Y, al fondo, una nueva voz emergió de la oscuridad. José Ramírez, ahora es tu turno de escuchar lo que fue silenciado. José se giró de golpe. Un hombre alto, con traje oscuro, salía de las sombras. Y José reconocía ese rostro. Pero no podía recordar. ¿De dónde? El hombre parado en la entrada de la capilla miraba a José con una calma inquietante. Sus rasgos eran familiares. Estatura media, cabello oscuro y bien peinado, ojos intensos. Vestía un traje negro perfectamente alineado, como quien lleva el luto con elegancia. Pero lo que le heló la sangre a José fue cómo pronunció su nombre. Como si lo conociera profundamente. ¿Quién es usted?, preguntó José, con la voz aún quebrada. Solo alguien que conoce el camino que has recorrido. Y todo lo que dejaste atrás. José apretó el medallón contra su pecho. Ya te vi antes. En la carretera. Estabas parado, observándome. El hombre asintió con una leve sonrisa. Tienes buena memoria. Es raro, para alguien que pasó tanto tiempo huyendo. La mujer de blanco seguía ahí, inmóvil. Sin decir una palabra. Pero sus ojos observaban a ambos con una expresión que parecía conocer el final desde el principio. José sabía, ella no estaba ahí para intervenir. Solo para atestiguar. ¿Qué quieres de mí?, insistió José. Nada. Solo vine a recordarte algo que te negaste a ver toda tu vida. El hombre dio unos pasos hacia la caja de cartas. Todo esto pudo haberse evitado. Lo sé, susurró José. Crees que lo sabes. Pero aún no lo entiendes. No se trataba de estar o no estar presente. Se trataba de elegir dónde estar. Todos los días. Incluso cansado. Incluso con culpa. Incluso con miedo. El rostro de José ardía. Aquello dolía más que cualquier reproche. Porque era verdad. ¿Y por qué te importa? El hombre sacó del bolsillo una fotografía amarillenta. José la tomó. Era el mismo, junto a su padre, frente a un camión rojo. Ambos reían. La foto tenía fecha, Guadalajara, 1974.
Me hiciste una promesa, dijo el hombre. Cuando tenías 9 años. ¿Lo recuerdas? José cerró los ojos. La memoria llegó como un vendaval. Él, niño, viendo a su padre partir con el camión. Y diciendo: algún día yo también voy a manejar, papá. Pero nunca haré esperar a mi familia. Eres mi papá. Soy lo que queda de él, respondió el hombre, sin orgullo. Soy la parte que enterraste cuando elegiste cargar el volante, y no el hogar. José cayó de rodillas. Era demasiado. Las cartas. La mujer. Ahora esto. El hombre se agachó junto a él. Pero aún estás a tiempo. Si tienes el valor de regresar. ¿Regresar? A Guadalajara. Luisa está allí. Esperando. Y tiene algo que mostrarte. La mujer de blanco dio un paso hacia él y puso su mano en el hombro de José. Un calor lo recorrió. Y, por primera vez en décadas, sintió algo que creía perdido. Permiso para seguir adelante. Horas más tarde, ya en la carretera, José conducía con otra postura. La foto de su padre pegada al tablero. El medallón en su pecho. Y en el asiento del copiloto, la caja de cartas. Sentía que el viaje ya no era de huida. Era de regreso. Llegó a Guadalajara al atardecer. Estacionó frente a una casa modesta en el barrio de Tlaquepaque. Golpeó el portón con la mano temblorosa. Un niño apareció en la ventana y gritó: mamá. Hay un señor aquí. Pasos rápidos. Y entonces, Luisa. El impacto fue mutuo. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. El tiempo había dejado marcas, pero no había roto la sangre. Papá. Hija. Ella abrió el portón antes de que cualquier palabra arruinara el momento. Se abrazaron como quien intenta reparar años rotos. El llanto fluyó libre. Y, en medio del abrazo, el niño se acercó. ¿Él es? Preguntó José. Luisa asintió. Tu nieto. Daniel. José cayó de rodillas. Miró al niño a los ojos. Cabello oscuro. Mirada viva. Sonrisa tímida. Una réplica perfecta de lo que había perdido. Lleva el nombre de su hermano, dijo Luisa. Quise que supiera de dónde viene. Entraron. Se sentaron. Hablaron durante horas. Luisa mostró fotos. José mostró las cartas. Ninguno reprochó. Solo escucharon. Lloraron. Rieron. Por primera vez, con ligereza. Al final de la noche, Luisa le entregó un sobre. Esto llegó hace unos días. Sin remitente. Pero tenía tu nombre. José lo abrió. Era una hoja vieja, amarillenta. Y en ella, solo una frase. Ahora puedes seguir en paz. Pero queda una última parada. ¿Última parada? Preguntó Luisa. José miró a su nieto. Creo que ya sé dónde es. Pero lo que lo esperaba allí no era lo que imaginaba. La última parada. José repetía esas palabras en silencio mientras avanzaba por las carreteras de regreso. Ya no como un fugitivo del pasado, sino como alguien que por fin comprendía que en la vida no hay atajos, solo caminos no recorridos. Llevaba en el corazón el abrazo de su hija, la mirada de su nieto, y en las manos, el sobre con la frase enigmática que lo guiaba hacia el final del camino. La carretera era otra. O tal vez, él era otro. Tomó un desvío hacia una zona semiárida, donde los cactus se inclinaban al viento y el polvo se elevaba en espirales. Iba rumbo a una vieja ruta abandonada, conocida entre los camioneros más veteranos como la Ruta del Silencio. Decían que allí los radios fallaban, que el tiempo pasaba distinto, que algo flotaba en el aire. En lo alto de una pequeña colina encontró la construcción, una iglesia de adobe olvidada, con el campanario agrietado y una cruz torcida en la cima. En el suelo de la entrada, una inscripción descolorida en letras grandes. Donde comienza el camino que no tiene fin. José bajó, sintiendo el viento frío en el rostro.
Llevaba el medallón en el pecho y la foto de su padre en el bolsillo. En el aire, el olor leve de tierra mojada, aunque no había señales de lluvia. Al entrar, solo vio 3 bancos torcidos, un altar vacío, y una vela encendida. Y como siempre, ella estaba ahí. La mujer de blanco. Esta vez, más cerca. Más real. Su rostro sin lágrimas, pero con los ojos llenos de algo que solo podía describirse como eternidad. «Me trajiste hasta aquí», dijo José, casi en un susurro. Ella asintió. «¿Cumplí mi promesa?» Su silencio no fue incómodo. Fue respuesta. «¿Por qué yo?» Insistió. «¿Por qué tantas señales, tantos olores, tantos encuentros?» Ella se acercó. «Porque tú lo pediste», dijo ella, por primera vez. Su voz era de viento, de tiempo, de todas las madres y esposas que José había visto llorar en las ventanas del camino. Una voz que no venía de la garganta, sino del alma. «¿Lo pedí?» Cuando tu hijo murió, no gritaste por justicia. Ni por alivio. Gritaste por una segunda oportunidad. José cayó de rodillas. ¿Y la desperdicié? No. Caminaste. Y caminar es distinto a huir. Ella extendió la mano. En la palma, el medallón, ahora con una pequeña luz azulada latiendo en su interior. «Esto es lo que quedó de la fe que perdiste», dijo. «Y lo que quedó, es suficiente». José cerró los ojos. Recordó su infancia, a su madre rezando en la ventana, a su padre regresando de un viaje, a su esposa recostada en el sofá con Daniel en brazos, a su hija bailando en el patio. Y a él mismo, siempre ausente. Cuando los abrió, ella ya no estaba. Pero a su lado, en el banco, había un hombre arrodillado, con uniforme militar. Daniel. Su hijo. Como si simplemente hubiera crecido. «Papá». José se llevó las manos al rostro. No era un delirio. Era él. La misma mirada limpia. La misma voz suave. «Soñé con este día», dijo el joven. «Desde que partí, soñaba con ver al Señor entender. Que no falló. Solo se perdió». José lloraba. «Perdóname, hijo. Debí estar contigo ese día. Debí». Daniel lo interrumpió con un abrazo. «Estás aquí ahora. Y eso lo es todo». El tiempo se detuvo. O quizás, por fin empezó a avanzar como debía. José sintió el pecho calentar. Como si algo se desprendiera, la culpa, el peso, el dolor. Todo, lentamente, se convertía en recuerdo. Pero ya sin veneno. Entonces, Daniel susurró. «Ahora puedes regresar. Pero antes, debes dejar algo aquí». José miró alrededor. Sabía lo que era. Se levantó, caminó hacia el altar y sacó del bolsillo el sobre. Dentro, estaban todas las promesas que nunca logró cumplir. Escribió con su propia mano. «Hoy regreso completo. Llevo conmigo lo que quedó. Y dejo aquí lo que pesaba». Colocó el papel bajo la vela encendida. La llama se elevó más fuerte. Y luego, todo se disolvió en silencio. Al salir de la iglesia, el cielo estaba claro. El sol nacía. Pero un detalle llamó la atención de José. Al otro lado de la carretera, cerca de un árbol, una mujer vendía flores. Vestida de blanco. Pero esta vez, con una sonrisa leve. Humana. Y un gesto con la cabeza, como quien dice: «Ve con Dios». José caminó hacia el camión. Abrió la puerta. El asiento del copiloto estaba seco. Pero una flor blanca descansaba allí. Fresca. Recién cortada. Encendió el motor. Miró el retrovisor. El rostro de Daniel sonreía. Y luego, desapareció. Como la niebla, cuando el sol decide que es hora de continuar el viaje. José partió. Con el corazón limpio. Con la carretera en paz. Y con la certeza de que los milagros no están hechos para probar la fe.
sino para restaurarla.